Bienvenidos a todos a este programa formativo de ostomía. En esta oportunidad me presento, mi nombre es Kenly Santana, soy responsable del departamento clínico y pues les damos las gracias por acompañarnos en este día donde vamos a tocar un tema muy interesante como es el de la nutrición y la cirugía. Muchos tópicos que pueden estar relacionados son referentes a cuál es la evaluación que debemos hacer, el soporte nutricional que debe recibir el paciente. Igualmente, qué es un prebiótico o un probiótico, porque muchas veces hablamos de todo esto, pero no tenemos a ciencia cierta la información. Y es por ello que Convatec, junto a el centro especializado Owens, que trabaja con ostomías, cirugía, piso pélvico, pues nos ofreció este maravilloso webinar sobre nutrición. Va a estar a cargo de la nutricionista Leche, con la finalidad, ella es nutricionista y dietista, tanto del centro Owens como del hospital Broggi. Sin más dilación, vamos a dar paso para aprender a cómo cuidarnos a través de la nutrición. Gracias. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero agradecer a Convatec la invitación para hablaros de nutrición y cirugía. Concretamente, os hablaré del por qué es necesaria la nutrición en este proceso quirúrgico. Os explicaré qué es un cribaje y qué es la valoración nutricional, cómo y cuándo debemos iniciar un soporte nutricional y hablaremos de recomendaciones dietéticas para el síndrome diarreico. Bien, la presentación me he basado sobre todo en la guía ESPEN, que la ESPEN es la Sociedad Europea de Nutrición, en las guías que elaboró en el 2017 para la cirugía. Y estas a la vez se han basado también en las guías ERAS, que todos conoceréis. Los objetivos de estas coinciden en reducir el estrés perioperatorio y mejorar los resultados de la cirugía, evitando los largos periodos de ayuno, reiniciando rápidamente la vía oral e iniciando, cuando sea necesario, el soporte nutricional de forma precoz. Porque la cirugía al final es una lesión al organismo, ¿no? Aunque sea para un beneficio. Luego el organismo pues dará una respuesta a esta lesión. De entrada, con un aumento del metabolismo para hacer frente a esta agresión. Y esto nos hará pues gastar mucha energía y proteína. Pero luego también tendremos una fase de recuperación, una fase donde deberemos pues formar de nuevo tejidos o repararlos. Y esta fase es la que se nombra anabolismo. Y aquí también es importante pues tener un buen aporte de energía y sobre todo de proteínas. Este soporte nutricional pues nos ayudará a minimizar este catabolismo, a revertir la pérdida sobre todo de músculo, que es donde iremos a buscar esta proteína, a prevenir el estrés, a favorecer una respuesta inmunitaria y a controlar la glicemia. Porque la desnutrición y la desnutrición relacionada con la enfermedad pues es prevalente en nuestros hospitales. Y en el enfermo quirúrgico pues hay estudios que muestran prevalencias de desnutrición de entre un 30 y un 50%. Y las causas de estas son varias. Pueden ser debidas a la propia enfermedad. La propia enfermedad de base que a menudo pues ya hace que tengamos aumentados los requerimientos nutricionales. Además, a veces la enfermedad nos hace disminuir la ingesta por la falta de apetito o también presenta malabsorciones y, por tanto, pues no aprovechamos tanto los nutrientes.
Esta puede ser una causa, pero también hay la causa del acto quirúrgico en sí, que entre los ayunos y las posibles complicaciones, pues también pueden aumentar el riesgo de sufrir desnutrición. Y luego también se debe nombrar actuaciones asistenciales que a veces son deficientes, como nos encontramos con exceso de tratamientos con sueros sin aportes nutricional, cuando hay muchos días de ayuno, o faltas de registro de ingesta o faltas de valoración y diagnósticos nutricionales, y eso hace también que se retrase el inicio de un soporte nutricional adecuado, ¿no? Entonces, esta desnutrición pues, nos llevará a consecuencias, y consecuencias que a veces son graves, como puede ser la pérdida de masa muscular, que también puede afectar al músculo cardíaco. Puede haber cambios también en el sistema inmune, por tanto, tener más riesgo de sufrir infecciones. Puede haber disfunciones en distintos órganos, cambios cognitivos o alteraciones también en el tracto gastrointestinal. Esto también dependerá de la edad, de la enfermedad que tengan de base, de si hay una desnutrición previa o la duración y el grado de agresión, ¿no? Y en resumen, todo esto llevará a tener más complicaciones, más estancia hospitalaria, más tasas de reingresos, más mortalidad, menos calidad de vida y de estado funcional, menos respuesta también a distintos tratamientos, y todo esto lo que hace es aumentar el coste sanitario. Por tanto, pues las guías inciden en que el estado nutricional es un factor de riesgo de complicaciones postoperatorias, que esto es relevante para los pacientes que ya están en riesgo nutricional, evidentemente, que las guías SERA recomiendan los suplementos antes y después de la operación, igual que empezar una ingesta oral temprana, y también como concepto clave indican que la gestión nutricional al final es un desafío interprofesional, que es al final todos nos tenemos que implicar en ello. Por eso también las guías indican que se debe hacer un cribaje de desnutrición. Se recomienda realizar un cribado a todos los pacientes que van a ser intervenidos de cirugía mayor abdominal. ¿Y qué es un cribado? Pues un cribado es una herramienta que está validada normalmente por distintas sociedades científicas, y que al final lo que tiene que ser es fácil, sencilla de utilizar, porque la que lo tiene que pasar el cribado es el profesional cualquier profesional sanitario a la entrada del paciente a la consulta o a un ingreso. Entonces nos ayudará a identificar los pacientes que tienen riesgo de desnutrición y por tanto permitir un plan temprano del tratamiento. En negativo también se tiene que decir que a veces pueden ser subjetivos, pero al estar también validados, pues esto ya se tiene en cuenta. Por tanto, un cribado es un proceso que evalúa si se requiere de una valoración nutricional posterior para determinar si este paciente está desnutrido o está en riesgo. Ya hemos dicho que existen bastantes tipos de cribado que están recomendados por distintas sociedades. Esta ESPEN es la europea, la ASPEN sería la americana, y yo pues os voy a mostrar el ejemplo de uno de ellos, que es el NRS 2002, y que este consiste en 4 preguntas muy sencillas que tienen en cuenta el IMC, si es inferior a 20,5, que tiene en cuenta si se ha perdido peso en los últimos meses, si se ha comido menos o si el paciente está gravemente enfermo. Luego, si una de estas preguntas es positiva, pues se debe continuar con el cribado, el cribado final. Esta parte final ya evalúa un poquito más preciso el estado nutricional y la gravedad de la enfermedad. Y además se añade un punto cuando el paciente es mayor de 70 años. Aquí podéis ver la parte del estado nutricional, que tiene más puntuación como peor se esté, y la parte de la gravedad de la enfermedad. A esto se suma y a más se le añade este punto cuando es mayor de 70 años. Si la puntuación final es de igual o superior a 3,
decimos que el paciente entonces está en riesgo nutricional o ya tiene una desnutrición y, por tanto, se requiere una valoración nutricional más completa y del apoyo si es preciso. Y por eso os quería preguntar, vamos a hacer la primera pregunta. ¿En vuestros hospitales tenéis implantado un cribaje nutricional para el paciente quirúrgico? Podéis contestar aquí en la misma pantalla si lo tenéis implantado o no. Dejamos 30 segundos antes de ver el resultado. Bueno, como es rápido de contestar, pues vamos a ver ya el resultado. Y bueno, pues está mitad, ¿no? Gana el que no, pero bueno, los que lo tengáis, pues felicidades, porque realmente cuesta tener implantado un cribaje en el hospital, es difícil. Y los que no, pues os animo a empezar a trabajar en ello, también a implicar distintos profesionales e implicar sobre todo la dirección, porque estas recomendaciones ya son a nivel pues hasta de guías europeas y también del gobierno, de que se recomienda pasar estos cribados a todos los pacientes ingresados, de hecho. Bien, y seguimos, pues cuando hemos hecho ya el cribado y nos ha salido positivo, entonces deberíamos hacer lo que es la valoración nutricional, ¿vale? Más específica, más profunda, detallada. Y esta está realizada normalmente por personal de las unidades de nutrición y dietética, ¿vale? Nos permite determinar el estado nutricional, evaluar las necesidades y los requerimientos nutricionales y también predice los posibles riesgos. Luego, pues para hacerla, pues, requerimos el historial médico, hacemos una historia dietética, una exploración física, medidas antropométricas y parámetros también de laboratorio. Y con todo ello llegamos a un diagnóstico nutricional. Los criterios diagnósticos y de consenso para llegar a este diagnóstico pues se han ido también cambiando y consensuando durante los años. Y el último consenso publicado es el consenso, los criterios GLIM, que están publicados en el Clinical Nutrition del año 2019. Y ellos, pues, sobre todo, lo bueno de este consenso es que se han puesto de acuerdo bastantes sociedades de nutrición de distintos países con la intención de tener un enfoque más global y práctico para el diagnóstico y la clasificación de la desnutrición hospitalaria. Entonces, ellos definen dos tipos de criterios. Unos criterios más fenotípicos, donde se tiene en cuenta el peso, la pérdida de peso, sobre todo involuntaria, y el IMC, y también el músculo, la reducción de la masa magra. Y, por otro lado, tienen en cuenta los criterios etiológicos, la presencia o la posible presencia de inflamación y la reducción de la ingesta, ¿vale? Entonces, se requiere al menos de un criterio fenotípico y un criterio etiológico para establecer ya la desnutrición, ¿vale? Y luego, ¿vale? Aquí podéis ver los criterios fenotípicos y los etiológicos, ¿vale? Y luego, si ya establecemos desnutrición, veremos si esta desnutrición es moderada o severa en función de los resultados que nos den. Bueno, y este consenso pues define que el cribado de riesgo nutricional es el primer paso para la evaluación nutricional y debe ser realizado a todos los pacientes del ámbito del sistema sanitario, que es importante identificar los criterios diagnósticos, tener un diagnóstico de desnutrición, pero que sea relevante para todos los profesionales, tanto médicos, enfermeras, dietistas, farmacéuticas, fisios, terapeutas ocupacionales, etc. Y que el objetivo es pues, promover esta diseminación y para la OMS y sobre todo clasificarlo, o sea, codificar el diagnóstico junto con las otras patologías, porque esto al final pues, da un peso importante a los diagnósticos del paciente durante el ingreso. Luego, otros parámetros que tenemos en cuenta para
para establecer un diagnóstico nutricional, sobre todo en el paciente quirúrgico, aparte del peso, es la albúmina. La albúmina, como sabéis, es una proteína y que la podemos determinar con una analítica, y de manera preoperatoria, es decir, medida antes del estrés, es un muy buen predictor de riesgo postoperatorio. A menos albúmina se ha visto mayor mortalidad, infecciones y mayor uso de recursos hospitalarios. Es importante, sí, que sea una albúmina, ya he dicho, antes del estrés, porque luego, cuando se está ingresado o cuando ya hay la intervención quirúrgica, evidentemente que va a ser baja esta albúmina, pero ya interfieren otros factores que alteran la albúmina por sí sola, no la desnutrición. Luego deberemos tener en cuenta la ingesta oral, y también existen métodos de valoración, unas escalas ya más definidas, también muy concretas para el paciente quirúrgico, como son la valoración global subjetiva. Esta que fue elaborada por la ASPED, por la Sociedad Americana de Nutrición, ya estuvo validada con pacientes quirúrgicos, sobre todo. Predice muy bien las complicaciones y la mortalidad postoperatoria. Y luego, pues aquí la tenéis, es una valoración sobre todo subjetiva, como el nombre indica, y esta pues nos da también un diagnóstico nutricional, que nos clasifica al paciente en bien nutrido, en riesgo o desnutrición moderada, o cuando ya hay una desnutrición más grave. Bien, ¿y cómo debemos saber, cómo y cuándo vamos a dar el soporte nutricional, ¿no?, en estos pacientes? Porque la nutrición perioperatoria es la adecuación del estado nutricional dentro de la atención multidisciplinar al paciente quirúrgica. Especialmente es importante en pacientes desnutridos, hemos dicho, que tienen al final una mayor mortalidad postoperatoria. Y las guías nos dicen: ¿es necesario el ayuno preoperatorio? Pues no es necesario en la mayoría de los casos. Los pacientes que esperan una cirugía y que no están en riesgo de aspiración pueden tomar líquidos claros hasta 2 horas antes de la anestesia y sólidos hasta 6 horas antes. ¿Es útil la preparación metabólica de los pacientes utilizando los carbohidratos, esos preparados, ¿no?, de agua y carbohidratos? Pues dice que con el fin de reducir las molestias perioperatorias, incluyendo la ansiedad, el tratamiento preoperatorio con estos carbohidratos sí que se deben administrar la noche anterior y hasta 2 horas antes de la cirugía. Por otro lado, generalmente es necesario interrumpir la ingesta oral después de la cirugía. Pues en general la ingesta oral debe continuar. Eso sí, se recomienda adaptar la ingesta de acuerdo a la tolerancia individual y al tipo de la cirugía realizada. Y se debe prestar especial atención a los pacientes de edad avanzada, y seguramente también deberemos adecuar la textura de la dieta. Luego, ¿cuándo indicamos este soporte nutricional ya más específico? La valoración se recomienda hacer antes y después de una cirugía. Y el soporte nutricional estaría indicado en el paciente que tiene ya una desnutrición o que tiene un riesgo nutricional. Se debe prestar mucha atención al grupo de pacientes ancianos que ya tenga una sarcopenia. Una sarcopenia quiere decir una disminución del músculo, porque estos tienen un riesgo especial y, bueno, seguro que deberemos dar este soporte con mucho más tiempo para estar bien preparado. Luego también en pacientes que sean incapaces de satisfacer sus necesidades energéticas en el periodo preoperatorio, o que se predice que no podrá comer en el postoperatorio más de 5 días o más de 7 días con el 50% de sus requerimientos. En todas estas situaciones se recomendaría dar un soporte nutricional, que puede ser en forma de suplementos nutricionales orales o, en el caso de no poder utilizar la vía oral, en forma de nutrición enteral por sonda.
Y luego, esta nutrición que damos, estos suplementos, ¿es necesario que sean enriquecidas con inmunonutrientes? Bien, pues las guías dicen que bueno, son recomendaciones débiles y que se pueden indicar a pacientes desnutridos sometidos a cirugía para el cáncer, pero aún no hay pruebas claras para el uso de estas fórmulas concretas en el periodo preoperatorio a todos. Faltan estudios, igual que la llamada ecoinmunonutrición, mediante los pre y los probióticos, que tiene como objetivo mejorar la microbiota, ¿no? Y por tanto la inmunidad. Pues sí que algunos estudios han mostrado mejorías, pero también faltan estudios para tener una recomendación más fuerte. Hago un paréntesis y recuerdo un poquito lo que es la inmunonutrición. El objetivo principal de la inmunonutrición es modular la respuesta inflamatoria después de una lesión. ¿Para qué? Pues para intentar no tener tanto riesgo de infección. Porque la malnutrición ya por sí sola y junto además con un procedimiento quirúrgico, pues nos lleva a tener más riesgo de inmunodepresión, de tener pues menos defensas y más riesgos de padecer infecciones. Luego, pues los inmunonutrientes son estos nutrientes que pueden ser macronutrientes y micro. Macro serían, por ejemplo, las proteínas, micronutrientes, por ejemplo, las vitaminas. Pues son estos nutrientes que nos proporcionan beneficios específicos para el sistema inmunitario. ¿Para qué? Pues para mejorar tanto la función de la barrera de la mucosa, la defensa celular y la respuesta inflamatoria, sea local o sistémica. De hecho, pues si nosotras nos alimentamos bien, de manera equilibrada y estamos sanos, no tenemos ninguna enfermedad, pues haciendo esta alimentación ya estaríamos cubiertos de estos nutrientes. No hace falta tomar suplementos de esto. Pero sí que es verdad que en ciertas enfermedades, frente a una agresión, y además si el paciente no puede comer todo lo que necesita, pues a veces sí que se ha visto que en forma de suplemento pues ayuda a mejorar este sistema inmunológico. Por ejemplo, la glutamina y la arginina, que son aminoácidos, los aminoácidos forman parte de las proteínas, pues se ha visto que estos aminoácidos por sí solos y a dosis más elevadas, pues previenen y mejoran muchas células del sistema inmunológico. O las grasas saludables, las PUFAs, los omega 3. También se ha visto que aumenta las prostaglandinas, que ayudarán también a estas células del sistema inmune y también, evidentemente, pues forman parte de las membranas celulares. También los nucleótidos ayudan al aumento de los linfocitos. Y todo esto mejora el sistema inmune y los laboratorios, evidentemente, pues ya se han encargado de tener estos nutrientes en sus fórmulas específicas, ¿vale? Luego, pues aquí os he puesto un resumen de la evidencia de las recomendaciones, si son fuertes o débiles, en función de cada cirugía y, como podéis ver, la inmunonutrición, en todas ellas, aún la recomendación es débil. Vale, y hablamos ya de las recomendaciones dietéticas, sobre todo en el caso de los síndromes diarreicos, que a veces pues, pasan después de una cirugía colorectal. Cirugías ya sean por una neoplasia o por una enfermedad inflamatoria intestinal o isquémica. Este síndrome diarreico pues, puede estar ocasionado por resecciones, por anastomosis o por estomas que pueden ser temporales o definitivos, o por la mezcla de varios. Y además, a veces pues, hay tratamientos que también dificultan o alteran toda esta capacidad absortiva, ¿no?, del intestino grueso, modificando la consistencia y la composición de las heces, así como desequilibrios hidroelectrolíticos. Por eso, pues, debemos intentar individualizar el tratamiento lo máximo posible. El protocolo ERAS ya nos indica que el soporte nutricional del que hemos hablado puede ayudar
al resultado final también. Y existen pautas generales para estos síndromes, pero es difícil establecer una dieta general para todos los pacientes, ya que las recomendaciones dependen de la situación del paciente y además, y sabéis, que van cambiando a lo largo del tratamiento y a lo largo de la enfermedad. Así que sí, podemos ver las recomendaciones generales, pero al final siempre se tiene que individualizar e ir cambiando en función de qué situación nos encontramos. Pero en general, en presencia de deposiciones diarreicas, pues daremos dietas pobres en residuos o pobres en fibra insoluble, con adecuación del aporte de la fibra tras unos días. También el uso de soluciones rehidratantes nos ayudan y a veces pues, debemos recurrir a fármacos, evidentemente, que disminuyan el tránsito intestinal. Recordad que la dieta debe ser variada. Es importante variar para no caer en dietas monótonas que al final harán que se coma menos, y si ya venimos de un riesgo nutricional, de una situación de agresión donde necesitamos, ¿no?, más proteína, más energía, pues nos interesa que sigamos comiendo, ¿no? Y entonces la dieta debe ser lo máximo variada posible, debe estar fraccionada. Se tolera mucho mejor comiendo poquitas cantidades y muchas veces al día, que no grandes volúmenes en pocas tomas. Masticar bien los alimentos, evidentemente, y en un ambiente tranquilo. Luego, pues recordar la ingesta de agua. Evidentemente, si hay diarrea, debemos dar mínimo 1,5 litros, 2 litros al día. A veces se debe reducir la lactosa, porque se tolera mal. Alimentos lentos, frutos secos, fritos o exceso de grasa. La grasa al final es un lubricante, entonces tampoco nos ayudará a la diarrea. Y realizar actividad física, pues para intentar preservar lo máximo posible el músculo, que es muy importante para tener la proteína. Luego vamos a hablar un poquito de lo que es la fibra. La fibra debemos ajustarla según la situación individual. La fibra es la parte de los vegetales que no se digiere ni se absorbe en el intestino delgado, por tanto nos llega casi intacta al intestino grueso, ¿vale? Es la encargada de aumentar entonces ese bolo fecal, la viscosidad, estimula los movimientos intestinales responsables al final de facilitar la salida de esta. Luego decir que produce la fibra, sobre todo la soluble, produce ácidos grasos de cadena corta, que luego hablaremos de ellos, y que se encuentran exclusivamente la fibra en alimentos de origen vegetal, como las frutas, verduras, hortalizas, setas, frutos secos, frutas desecadas y los cereales integrales. Hay o podemos clasificar la fibra en dos tipos según la solubilidad. Hay la fibra soluble y la fibra insoluble. De hecho, los alimentos pues, contienen de las dos, pero sí que dependiendo de la proporción que tengan más de uno o de otra, pues la clasificamos en más alimento con más fibra soluble o alimento con más fibra insoluble. Y la fibra soluble es esta la que se fermenta por completa en el colon, la que nos dará los ácidos grasos de cadena corta. Tiene alta viscosidad. Al final mejora mucho la tolerancia de la glucosa, mejora los niveles del colesterol y es la que nos sirve como efecto antidiarreico. Y en cambio la fibra insoluble es la que sobre todo nos ayuda a mejorar el estreñimiento, ya que aumenta el peristaltismo, acelera el tránsito intestinal. Y aquí lo que nos interesa en esta situación es la fibra soluble, es dar fibra soluble cuando hay diarrea, ¿vale? Porque estos ácidos grasos de cadena corta nos ayudan, por un lado, a favorecer el equilibrio de la flora intestinal, nuestra flora intestinal. Este es el efecto que le llamamos prebiótico, ¿vale? La fibra soluble tiene este efecto a nuestra microbiota intestinal. Es como un sustrato, nos ayuda a tener esta microbiota sana, saludable. Y por otro lado,
promueve el equilibrio de la función intestinal. Es aquí donde tiene este efecto antidiarreico y también ayuda a preservar la mucosa intestinal. Y luego, pues están los probióticos. Los probióticos son unos microorganismos vivos que cuando los ingerimos en ciertas cantidades, pues nos proporcionan un beneficio para la salud. Se encuentran, sobre todo, bueno, hay evidencia de ellos en el papel de reducir los días de diarrea, sobre todo en diarreas agudas. Y ahora se está valorando también un posible efecto preventivo, ¿vale? Y estos pues, se encuentran sobre todo en alimentos fermentados, en los lácteos fermentados, en el yogur, en el kéfir, en otros alimentos fermentados como por ejemplo las coles o soja fermentada como el tempe o el té, el kombucha, que es una bebida que ahora está muy de moda, que es un té fermentado que tiene muchos probióticos, ¿vale? Y también en encurtidos los podemos encontrar. Y vale, y ahora con todo esto que os he explicado, pues ahora tengo aquí dos preguntas para haceros. La primera, que nos dice, si los prebióticos son microorganismos que ayudan a regular la diarrea, ¿son un tipo de fibra o los encontramos sobre todo en las proteínas? Os dejo algunos segundos para contestar y vamos a ver qué respuesta. Bueno, vamos a ver qué respuesta ha salido. Vale, pues sí, ha ganado la respuesta correcta, que es que los prebióticos son un tipo de fibra, ¿vale? Es la fibra soluble, ¿de acuerdo? Ya hemos explicado pues que esta nos beneficia nuestra flora intestinal, ¿de acuerdo? Y la otra pregunta, que sería, ¿los probióticos son microorganismos que ayudan a regular la diarrea? ¿Son un tipo de fibra o les encontramos en las proteínas? Venga, esta seguro que sale ya mejor. Vamos a ver el resultado. Hombre, perfecto. Esto ha quedado muy claro. Los probióticos son los microorganismos que ayudan a regular esta diarrea, ¿vale? Muy bien. Luego, pues aquí os he puesto un ejemplo de una dieta controlada en fibra, ¿vale? Es decir, con fibra soluble, y sin fibra insoluble o baja en fibra insoluble. Sobre todo, pues hay un ejemplo de un menú del día, pero en esta tabla pues decimos los alimentos más recomendados y los alimentos desaconsejados, ¿no? Por grupos. Entonces, los lácteos no tienen fibra, pero sí que a veces pues, se puede tolerar mal lo que es la lactosa en la diarrea. Es decir, que se recomiendan, y si se tolera mal, pues sin lactosa. Luego, el grupo de las verduras, de las frutas, de los cereales y de las legumbres son los que sí que contienen fibra y tenemos que ver cuáles sí podemos recomendar y los que no. Las verduras y hortalizas son las más ricas en fibra soluble, son las que están aquí indicadas y sobre todo que no contengan ni piel ni semillas. Las frutas, pues se pueden tolerar bien las frutas licuadas, evidentemente porque el licuado ya no contiene ningún tipo de fibra, ni soluble ni insoluble, y también frutas muy maduras, sin piel ni sin semillas. Las frutas que contienen más pectina, que es un tipo de fibra soluble que ayuda mucho a regular la diarrea, pues sería la manzana, ¿no? y el plátano, por ejemplo. Luego los cereales, sobre todo, se recomiendan refinados, que no sean integrales en esos momentos de diarrea o de inicio de la diarrea. Y las legumbres, en principio, no se recomiendan. Luego, sí que con los días se pueden empezar a tomar, sobre todo sin piel, ¿vale? Sacando la piel o trituradas y tamizadas. Después
Después, el grupo de las carnes, pues tienen que ser carnes que no sean muy fibrosas ni muy grasas para digerirlas mejor. Y luego la fuente de grasa, sobre todo, debe ser el aceite de oliva, porque también es necesario. Bebidas suaves y cocciones, evidentemente, también suaves. Debemos mantener la hidratación. La hidratación es importante cuando hay diarrea. Se recomienda beber al menos 1,5 litros y se puede también hacer sueros orales o comerciales o caseros. ¿Vale? Luego debemos tener en cuenta, por el contenido de azúcar, de evitar el máximo posible los zumos y los refrescos. Y también, en caso de bebidas con gas, no abusar para evitar también lo que es la distensión abdominal. Luego, pues podría comentar pues el ir con cuidado a la hora de incorporar los alimentos. Una vez han pasado los primeros días o van mejorando estas diarreas, pues tenemos que incorporar alimentos, ¿vale? Para intentar normalizar, al final tenemos que normalizar la dieta. Entonces, a la hora de incorporar los alimentos debemos hacerlo uno a uno para poder ver la tolerancia. Y la tolerancia es distinta en cada persona. Los síntomas pueden ser desde náuseas, vómitos, hinchazón de barriga o aumento de esta cantidad de diarreas. Si se produce uno de estos síntomas, pues debemos eliminar este nuevo alimento, esperar unos días y empezar con otro. ¿Vale? Aquí tenéis una tabla que es lo mismo que hemos comentado de alimentos recomendados y no recomendados, pero un poquito más amplia, que ya os diré dónde la podéis encontrar. Y luego, pues también os he añadido algunos síntomas que algunos alimentos pueden producir, algunos síntomas cuando hay ostomías, como son cambios de olor o gases, ¿no? Y también esta tabla pues nos indica un poquito qué alimentos debemos intentar pues evitar. Lo que pasa que sí que es verdad que estas tablas son muy orientativas y no significa que todo el mundo tenga que eliminar, ¿no?, un alimento concreto, y esto se tiene que individualizar y es importante para cada persona, ¿eh? No produce lo mismo un alimento a una persona que a otra, ¿vale? Y al final, pues por eso las recomendaciones son a nivel general, pero después se tiene que individualizar. ¿De acuerdo? Y entonces estas tablas que os he comentado las podréis encontrar en estas recomendaciones que han hecho la Fundación Alicia y el ICO y que están publicadas de manera libre en Internet, y que os las recomiendo porque hay muchísimas ideas y muchas recetas y platos que pueden ser muy útiles. ¿Vale? Y bien, hasta aquí pues mi presentación. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, hemos tenido una interesante participación del equipo. De todos los participantes ha habido una cantidad de preguntas que, bueno, una más interesante que la otra. Ya te las voy a proveer para que puedas, por favor, contestarnos. Una de las cosas que más veo con tu presentación es que definitivamente lo que dijo Hipócrates hace muchísimo tiempo, de que el alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, realmente se cumple. Y pues contar con profesionales como tú ayuda a aliviar las cargas de todos los pacientes que necesitan hacer esos cambios en su vida para mejorar. Antonio nos pregunta: ¿qué importancia reviste la indicación de metilcelulosa tras el cierre de una ileostomía cuando el paciente manifiesta una alta frecuencia y urgencia defecatoria? Gracias. Sí, cuando hay estos cierres es verdad que a menudo pues se da esta complicación y a veces no se tienen en cuenta porque, claro, como ya es el cierre, ¿no?, que ya llevan mucho tiempo, pues a lo mejor teniendo que controlar esta fibra, ¿no?, para controlar las pérdidas por la bolsa, pues ya en este cierre pues ya no se tiene en cuenta y se piensa que esto ya estará solucionado, y no, pues a veces
mucho más de lo que nos pensamos, siguen estas diarreas, ¿no? Porque se tiene como que adaptar otra vez el organismo. Entonces, sí que se ha visto que la fibra soluble en este caso pues puede ayudar. Sí, sí, puede ayudar. Muy bien. Se Olaya, recomienda. bienvenida. Olaya nos pregunta, ¿dónde has dicho que podemos encontrar las recetas? Sí, en las recomendaciones de la Fundación Alicia, ¿vale? Que es, bueno, yo no sé si puedo poner otra vez la diapositiva. Sí, cómo no. Esta, ¿no? ¿La podéis ver? Vale, pues ya la dejo aquí puesta. ¿Vale? Esta Fundación Alicia, bueno, aquí hacen muchas, trabajan dietistas y cocineros juntos y trabajan pues para adaptar texturas y dietas a muchas patologías, ¿eh? También podéis encontrar aquí muchas recomendaciones para la disfagia, por ejemplo. Trabajan mucho texturas para la disfagia líquidos, ¿vale? Entonces, pues ellos han elaborado estas recomendaciones junto al ICO, el Institut Català d'Oncologia, y realmente está en distintos idiomas y son libres para descargar y están súper bien, muy bien. Muy interesante. Una de las cosas que también nos llama la atención es que este webinar, para todos aquellos que nos están acompañando, no solamente está para el paciente que ha sido operado por un cierre de una ostomía o que ha sido recientemente ostomizado, sino en sí todo aquel que haya sufrido o que no sufrido, que haya sido intervenido quirúrgicamente, sobre todo a nivel abdominal. Y esto es importante porque estas recomendaciones son válidas, ¿cierto? Para todos este tipo de pacientes. Sí, sí, sí. Bien, nos preguntan, ¿dónde podemos encontrar los pre y los probióticos? Ejemplo. Vale, sí, prebióticos están en los alimentos que tienen fibra soluble, ¿vale? O sea, hortalizas, verduras, frutas, cereales, avena, por ejemplo, el salvado de avena, ¿vale? Todos estos alimentos ricos en fibra soluble contienen prebióticos. Y los probióticos, que son estos microorganismos, les encontramos sobre todo en lácteos fermentados, o sea, en el yogur natural lleva probióticos. Y de hecho se sabe que va muy bien cambiar las marcas de yogures, por ejemplo, porque cada marca pues utiliza uno u otro microorganismo, ¿no? Y se ha visto que va bien pues variar de marcas, ¿vale? Pero puede ser un yogur y un yogur natural, ¿eh? Y no cal que sea especial con con probióticos, ¿vale? Que eso es muy caro y a veces no cal. Si tú ya te alimentas bien y estos alimentos ya los contienen, ¿vale? Otros fermentos, la soja fermentada, este té fermentado que os he dicho, la kombucha, esto está súper de moda y es una bebida que es bastante saludable, en cuanto a poderte tomar un refresco, ¿no? Pues a veces se aconseja esta bebida porque no contiene azúcares ni todos pues lo malo de los refrescos y además pues contiene muchísimos probióticos, ¿vale? También en encurtidos. Bueno, y si no, pues también existen, evidentemente, en farmacia, pues ya suplementos con los pro y los prebióticos juntos, ¿vale? Que en caso de que se tenga que dar como tratamiento, por ejemplo, para prevenir una diarrea en un tratamiento antibiótico, que se ha visto que realmente funciona, pues sí que se puede entonces comprar en cualquier marca, porque hay infinidades de marcas ahora, pero lo que sí que es bueno es que contengan los dos, el pre y el probiótico, ¿vale? Perfecto, muy interesante. ¿Cómo controlar o mejorar los gases en los pacientes con colostomía? Sí, bueno, esto en esta tabla que os he puesto, pues sale, ¿no? Un poquito las recomendaciones, pero sobre todo es evitar alimentos muy flatulentos, ¿vale? Porque igual que lo que nosotros, que sin bolsa, cuando comemos, pues se nos hace más distensión o se nos hincha la barriga,
pues lo mismo nos pasará con la bolsa, pero no todo el mundo nos pasa, ¿eh? No todo el mundo cuando come legumbres se le hinche a la barriga. Entonces, por eso digo que no se puede recomendar a todos, ¿no? Y entonces es muy importante cómo comemos, ¿vale? Porque el estar tranquilo y el masticar realmente parece un tópico, pero es que es súper, súper importante, ¿eh? El estado nervioso que uno tenga pues influye mucho en la digestión, ¿eh? Y sí que es verdad que hay alimentos que son más flatulentos, ¿eh? Pues claro, la cebolla, las coles y estos alimentos pues sí que un poco hace que salga más gas. Entonces todo depende de la persona, y hay personas que le encantan las coles y llevan la ostomía y no quieren dejar de comer col, ¿no? Una vez que ya está pues todo adaptado y ya está comiendo normal, ¿eh? Pues bueno, ¿se le va a hinchar más la bolsa? Sí. Bueno, y a lo mejor pues él ya se apaña y se la va vaciando o lo que sea, pero no por eso debemos de dejar de tomarlo, ¿no? Por eso digo de individualizar en cada caso. Exacto. Sí, en ese caso, uno de los puntos sería que si sabe que algún alimento le genera gases, pero le encanta muchísimo Bueno, ubicar pues en qué mira, momentos claro, o el olor, bueno, pues o mira, el pues claro, olor. o el olor, bueno, claro. Dice, mañana estoy en ¿Sabes? casa, no hay problema, hoy voy Pues a, exacto, eso es, sí, se a trata de eso un disfrutar un poco, ¿no? poquito. Sí, sí, Claro. porque nos están viendo personal de salud, pero por las preguntas intuyo que también nos Mm. están viendo personas que están ostomizadas. Bienvenidos a ellos también, por supuesto. Eh, Paula nos pregunta, bueno, nos dice, nosotros el cribaje solamente, el cribaje solamente en pacientes intervenidos de colon. Creo que en los otros pacientes no se realiza. ¿Sería importante? De hecho, sería importante hacer el cribaje a todos los pacientes que Mm, ingresan en el hospital, ¿vale? claro. Pero aún más, ¿no? Si se van a intervenir quirúrgicamente. Sí, claro. Mm. Perfecto. Raquel nos pregunta, en el posoperatorio quirúrgico de ileostomía, ¿cuándo se introduce la fibra soluble? Depende de la tolerancia del paciente, pero sí que, bueno, primero, pues en el hospital que haremos una dieta más progresiva, sin fibra, ¿no? Con menos fibra. Además, es que en los hospitales tampoco la podemos controlar tanto, porque las cocinas de los hospitales a veces no ayudan, ¿no? Por tanto, a veces es mejor no poner nada de fibra que no arriesgarte a que te pone la cocina, ¿eh? Entonces, bueno, pues 3, 4 días de dieta progresiva que va tolerando bien, pues ya a lo mejor, pues cuando está en casa, pues es donde podemos ya empezar a dar más fibra soluble, ¿no? Pero de hecho manzana sí que se Ujú. da los primeros días, una compota, y eso tiene fibra soluble. Mm, bien. Judith nos dice, quisiera saber cuál es el fundamento de utilizar carbohidratos, ella coloca el nombre comercial, yo solo leo el genérico, en el preoperatorio de cirugías colorectales. Sí, ¿Cuál es el bueno, esto es fundamento de utilizarlo? Ujú. ya. No, bueno, el fundamento teórico del estudio no me lo sé, ¿vale? Pero sí que se vio que mejoraba mucho, sobre todo el inicio, ¿no? De después, el inicio rápido de la tolerancia a la dieta oral, ¿no? El empezar rápido a todo, ¿no? El fast track, ¿no? El empezar a levantarse antes, a comer antes y eso, ¿no? Ayuda a Ya, esto. No me sé exactamente el fundamento metabólico del porqué. Te lo puedo bueno, mirar y si queréis, os comento, sí. perfecto, se puede comunicar con nosotros y Sí, claro. Ya os dejo, sí, os lo comento, os dejo un enlace donde lo explique mejor. Sí.
Perfecto, perfecto. ¿Qué opinas de las bebidas isotónicas y de la famosa bebida de color azul, naranja, para no decirle el nombre comercial? Esto lo pregunta Rosa María García. ¿Qué opinas de esas bebidas isotónicas? Bueno, tienen mucho azúcar, ¿no? Supongo que se refiere a sin las cafeínas, ¿no? Bueno, es que no Exacto. sé cuál es concretamente. O sea, la que es, La bueno, que utilizan mucho, tipo los deportistas, que vienen de diversos bueno, colores, que si sabor a mandarina, ah, sabor blue, sabor... ya, es que sobre todo, a ver, tiene mucho azúcar y tiene mucho estimulante, muchísima cafeína, ¿no? Entonces, las cantidades son muy altas, son demasiado altas y no, yo no las recomiendo. No. Mm. Claire, Mejor hacer sueros de farmacia o sueros mm, caseros, ¿no? sí, 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 sí. Y tomar agua, si no los necesita, si no Sí, necesita no, tener claro. bebidas como tal, No, agua. Sí, sí, claro, está claro, ¿eh? O sea, son los deportistas de mucho élite, ¿eh? Los que tienen que tomar exacto. ya ciertas bebidas, si no, la mayoría de gente que hacemos así un deporte normal, con agua ya es suficiente, sí. Exacto, sí, tipo, en estos días estaba mirando la Vuelta a España, por ciclismo. O sea, Claro, no se puede sí, comparar ese gasto energético. Bien, claro. nos dice aquí, fíjate que ha causado mucho impacto el tema de los probióticos y de los prebióticos. Dicen, los probióticos y prebióticos son efectivos para el control y prevención de brotes de enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Recomendaría su uso habitual en esos casos? Eso lo Sí, pregunta Claire. ujú. Sí, se ha visto que sí, que puede ayudar en algunos casos a prevenir, pero también se puede dar en etapas, ¿no? No todo el rato, sino en algunas etapas. Y depende después de cómo sea el brote, pues se tiene que mirar si se tolera o no. ¿Eh? A veces la fibra soluble, a veces no se tolera. También se puede encontrar estas situaciones porque al final la fibra soluble fermenta, ¿vale? Y hay personas que les cuesta tolerar tanta fibra soluble, ¿no? Como un suplemento. Es decir, que se Mm, tiene que personalizar e individualizar. ya. Verónica nos pregunta, ¿cómo diferenciar el exceso de gases que pudiera ser esperable frente a los gases producidos por alguna intolerancia? Mm, Bueno, pues cuando hay entonces más distensión abdominal, ¿no? Y más aumento de gases. Si es lo esperado, ya sabes tú lo que es, ¿no? Con lo que vas comiendo. Sí, supongo que se refiere a introducir un nuevo alimento, ¿no? Si no Ujú. se ha tolerado ese nuevo alimento, es cuando esta producción es muy elevada, ¿no? O cuando ya produce también dolor. Exacto. Y pudiese ser, corrígeme María, también que pueda generar diarrea en algunos casos, cuando un paciente tiene una Sí, claro. intolerancia. Sí, Entonces no puede solamente es generar los varios gases. síntomas. Sí, Ujú. claro. O náuseas, o vómitos, o diarreas, sí. Exacto. Mm, Exacto. Sí, el cuerpo te va indicando que ese alimento no puede mm, ser metabolizado y te va a dar todas las señales de alerta. mm. Eh, están lloviendo preguntas, yo creo que no vamos a poder responderlas todas, pero vamos a tratar. En una cirugía de colon, ¿qué dieta sería la adecuada los días previos a la intervención? Gracias. Esto lo pregunta Rocío. Ujú. Si hay riesgo de desnutrición o desnutrición, evidentemente daremos soporte nutricional y una dieta bien enriquecida en proteínas,
y en energía y con mucho aceite de oliva y bueno, que el paciente esté bien nutrido, bien alimentado para poder pasar mucho mejor pues ese proceso quirúrgico y el después, ¿no? Entonces sí que depende de la preparación que se le vaya a hacer al paciente, pues deberá quitar la fibra pues unos días antes o más o menos días, pero eso ya depende de la preparación quirúrgica. Claro, yo para mí, como menos restricciones se hagan, mejor, porque nos hemos encontrado a veces con recomendaciones a pacientes que se le han dado de dietas sin fibra antes de una operación y lo que han hecho estos pacientes es perder 4 kilos en una semana, ¿no? Porque han hecho una dieta súper estricta y no han entendido el concepto, ¿no? Porque se tienen que seguir alimentando y nutriendo. Esto es muy importante, estar fuerte y bien nutrido antes de una operación. Exacto, eso es muy importante y ahí quiero señalar lo que tú muy bien explicaste con respecto al cribaje, que no podemos meter a todos los pacientes en un mismo saco, o sea, que todos vamos a darle la misma dieta, sino que cada uno debe ser atendido de manera personalizada, individualizada. Y esto, fíjate, aquí hay una pregunta de Maite que nos dice, ¿hay algún alimento prohibido en los pacientes portadores de ileostomía? Y es muy interesante y me encantaría escuchar tu respuesta, María, porque esa es una duda que nos llega a todos los estomaterapeutas, que esa duda de ya no voy a comer. Ya, bueno, sí que nos se tiene dirías? que ir sí, tenemos que ir con cuidado con alimentos que tengan un residuo tipo, por ejemplo, pieles o semillitas, ¿no? Semillas que pueden obstruir pues la salida, ¿eh? Eso es con lo único que sí que decimos cuidado, ¿eh? No te comas un pan con semillas, ¿vale? Así de estas semillas tan visibles que no podemos masticar. Estas semillas, si no las trituras, te las comes enteras, porque no hay nadie que con los dientes los pueda machacar, ¿vale? Esta semilla va a estar entera todo el rato, ¿eh? Y por la bolsa saldrá entera. ¿Vale? Entonces, pues hay riesgo de que si se van quedando a la salida, pues pueda obstruirse. ¿Vale? Es lo único que yo diría que cuidado. Sí. ¿Vale? Con hebras, pieles y semillas de algunos alimentos. Perfecto. Adoración. En el suero oral casero, ¿qué aconsejas? ¿Azúcar o sacarina? Azúcar, un poco de azúcar, sí. Un poco de azúcar, sí. La glucosa pues también nos irá bien en ese momento. Perfecto. Las recomendaciones, aquí no nos preguntan, las recomendaciones alimentarias, ¿serían las mismas antes y después de la cirugía? Es decir, lo que puedo entender de esta pregunta es si una persona que estaba habituado a comer de cierta manera, después de la ostomía va a tener que cambiar su forma de comer o su estilo. ¿Qué le dirías? A ver, Depende. Tenemos que intentar que el paciente consiga comer normal al final, ¿no? Pero claro, si antes de la cirugía comía fatal, pues claro, también vamos a corregir esto para intentar que coma de manera saludable, ¿eh? Exactamente. El objetivo es normalizar la dieta con el tiempo que haga falta. Claro, hay personas que estarán muchos meses después de una cirugía hasta comer normal, entre comillas, y hay personas que con un mes ya estarán, ¿no? Es que depende de la tolerancia y de la persona. Exacto. Y yo creo que para completar un poco tu comentario, más allá
de que la persona esté ostomizada o no, yo creo que nosotros cuando estamos atravesando un proceso de enfermedad, esa misma enfermedad, más allá de lo que no queremos que nos ocurra a ninguno, pues también nos deja una experiencia, un aprendizaje. Es decir, si yo venía comiendo y si esa forma de comer me ha llevado a empeorar o a generar una enfermedad, pues es el momento de hacer el cambio para cuidar mi cuerpo, para cuidar ese templo. Entonces Ujú. creo que es un complemento para lo que tú muy bien dices. Eh, Creo que por el tiempo vamos a dar las últimas preguntas. El resto lo podemos, por favor, pueden contactarse con nosotros y gustosamente Sí. nosotros mantendremos una comunicación entre María Lecha y ustedes para poder responder. Una de las preguntas, análisis de sangre para determinar histamina en procesos diarreicos. ¿Consideras que es fiable? Te lo pregunta No, no Patricia. conozco. Vale. No, no conozco el tema para diarrea, la histamina. Para otras intolerancias o alergias sí, pero para diarrea no, no lo conozco. Sí, yo Ya lo no, miraré, tampoco ya lo miraré. exacto, No, no sé. exacto, sí. Em, por último, en un paciente ileostomizado, ¿tiene sentido administrar probióticos? Lo pregunta Eh, Anabel. sí, sí, es una buena pregunta, porque claro, poco intestino grueso, ¿no? Nos queda para. Ahí sería, Pero depende, depende del trozo y depende. depende. Sí, ya te lo miraré concretamente, ¿vale? Te lo miraré, porque puede ser útil también en algún otros tramos del intestino, pero ya te lo miraré. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a María Lecha, perdón, a Leche. María Lecha por su excelente ponencia y por aclarar muchísimas dudas que tenemos todos en el área de nutrición, tanto el personal como las personas que puedan estar bajo una condición o simplemente que van a ser sometidos a un proceso quirúrgico. Le damos las gracias a Owens por su disposición y siempre participación con nosotros e igualmente les invitamos a seguir en este programa formativo de ostomía, donde el próximo será que hablaremos sobre los cuidados en ostomías, la prevención de complicaciones tempranas. Los esperamos, pueden inscribirse a través de nuestras redes sociales donde aparece el código QR y el link. Les invitamos a seguirnos también igualmente por Facebook, por Instagram y les invitamos a través de LinkedIn también a seguirnos. Espero que pasen un feliz día y que todos estos conocimientos pues los ayuden como nos ha ayudado a todos nosotros a conocer un poco más e indagar más sobre la nutrición. Muchísimas gracias, María. Vale, gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.